Bueno, seguimos. Estamos hablando de Carrió. Daniel, vos querías agregar algo. No, yo lo que creo que Carrió y Macri tienen una relación especial. Bueno, han construido la fórmula política más exitosa de los últimos años. Y creo que esto de demandarle... E inesperada, ¿no? Sí, pero creo que esto de demandarle a Carrió cierta homogeneización, homogeneidad, que no hable, que no critique a Durán Barba. Carrió fue la primera que salió a hablar sobre la necesidad de, cuando subieron las tarifas, fortalecer el vínculo con la clase media, que le dijo, ojo, que acá estamos cometiendo un error. Y me parece que parte de eso actúa como contrapeso de un gobierno en el cual me parece que la uniformidad y la cosa de todos tienen que pensar igual, bueno, se terminó, de hecho, ¿no? De hecho se terminó, hasta ahora lo que había era un superministro que era Marcos Peña. Me parece que está claro que si Macri no quería un superministro, hizo un superministro, ¿no? Con Lopetegui y Quintana, y ahora eso en materia económica no dio resultado, ¿no? Y en materia política pareciera que el gobierno dice, bueno, ahora vamos a hacer un acuerdo que en algún momento parte de la sociedad le pedía, y por el otro lado, en materia económica, vamos a poner a alguien que coordine un poco y que no sea Quintana el que se pelea con Sturzenegger, sino que haya alguien que habla de economía en el mismo lenguaje con Sturzenegger, a ver cómo va a ser la lucha contra la inflación. Pero me parece que buscar en Carrió algo así como una verticalidad, no lo vamos a ver. En la política argentina nunca lo fue, no lo hizo, no lo quiere hacer, y ella quiere actuar como contrapeso y vaya si lo logra. Uno de los efectos que se ven en todas las encuestas es la caída de la imagen del gobierno. Al mismo tiempo no hay en la oposición gente que capitalice esto. No sé cómo lo ves, al menos en general todas las encuestas, ¿no? Sí, eso me parece que claramente ellos hablan del tercer escalón, ¿no? En el gobierno, en Cambiemos, como que bajaron al tercer escalón con esta crisis cambiaria. Y me parece que empezó, además, esa caída en la imagen del presidente, también empezó a arrastrar a otros alfiles que hasta ahora parecían quedar afuera de esta situación, como por ejemplo la gobernadora María Eugenia Vidal, que hasta ahora seguía sosteniendo su imagen más alta que la del presidente en momentos de crisis nacionales, pero esta vez no está pasando eso, ¿no? Me parece que en ese sentido esto es distinto a las crisis anteriores desde el punto de vista de del recuperar ese contacto cotidiano del gobierno o el presidente con la ciudadanía. Es distinto respecto de la reforma previsional de fin de año, por ejemplo, claro, ¿no? Que fue el escalón anterior que ellos admiten haber bajado en cuanto a nivel de imagen. Javier, ¿coincidís con esto? Porque hoy también le había a María Eugenia Vidal, que estaba, estaba en un segundo plano, entrar a jugar. Hoy criticó, por ejemplo, a los empresarios que aumentan los precios y no tiene nada que ver con el dólar, ¿no? ¿Cómo ves esto? Sí, me parece que ahí, a ver, más allá de que uno esté de acuerdo o no, el gobierno maneja una lógica con respecto al tema de las encuestas. Lo explica todas las semanas Jaime Durán Barba en Perfil, lo explica este domingo otra vez, planteando que en ninguna parte del mundo, cuando hay malas noticias o se dan malas noticias, el gobierno no se siente perjudicado. Sería utópico pensar que se aumenten las tarifas y el gobierno mantenga un caudal electoral tan importante como el que demostró en las elecciones de octubre. Ahora bien, ¿qué dice Durán Barba y sostiene el círculo rojo del gobierno? Que están en un momento en donde pueden darse esos lujos de perder imagen, donde hay que hacer, como dicen ellos, el trabajo sucio, donde hay que dar medidas antipopulares, porque más pronto que tarde se van a acercar las elecciones del 2019. Claro. Ya van a empezar primero los turnos provinciales, la mayoría de las provincias, sobre todo las gobernadas por el justicialismo o por cualquier vertiente peronista, no va a hacerlas coincidir con las nacionales. Con lo cual ya vamos a empezar a tener carrera electoral en los primeros meses del año próximo. Y desde ese lugar, ya para ese momento, el gobierno ya tiene que, el plan es ya empezar a dar buenas noticias o mejores noticias de las que hemos recibido en los últimos tiempos. Federico, tu opinión. Yo creo que, bueno, continuando un poco en esa línea, coincido, es clave en todo este entramado que se viene el rol de los gobernadores.
Recién se acaba de reunir Urtubey con Macri. De paso, claro que la Gaceta está en Tucumán y en Salta también. Y le pidió dos cosas: que no le... Urtubey a Macri, que no frene la obra pública y que baje el IVA en los servicios, en las tarifas. La situación en las provincias con el tema de las tarifas, se habla de tarifazo ahora, todavía sigue siendo en Buenos Aires mucho más barato la luz y el gas que en el interior. Sí. Y el transporte. Y el transporte. En Tucumán, por ejemplo, el colectivo cuesta un 40% más que en Buenos Aires. Un viaje 40%. Sí, con distancias bastante menores. Entonces la situación en el interior es mucho más complicada. En algunos, el escenario nunca se ha visto, yo por lo menos no he buscado, no he visto un país que haya logrado vencer la inflación subiendo tarifas al mismo tiempo, por ejemplo. Hoy tenemos una tasa del 40%, casi 15 puntos por encima de la inflación, según lo que se está calculando, con lo que no hay ningún dinero para producción. Si yo gano 15 puntos por encima de la inflación simplemente especulando, no me voy a arriesgar invirtiendo. Las empresas, las pymes en el norte sobre todo, están muy complicadas con el gas y con la luz, muy complicadas. Digamos que la figura de Aranguren, yo supongo que debe ser ultra discutida entonces. Sí, porque a las tarifas altas que ya se tenían desde hace mucho, hay una gran diferencia entre los servicios en el interior, sobre todo en el norte, que es donde más conozco. No conozco el sur, sé que hay situaciones distintas en el sur o en el centro del país, pero y en esto la presión de los gobernadores, yo no sé hasta dónde este acompañamiento que se viene dando de alguna manera, lo conozco mejor los casos de Mansur y de Urtubey. Yo creo que hay un límite, sobre todo pensando en cómo se empieza a ensuciar todo con la elección del año que viene. Sebastián, ¿cómo ves esta caída? El hecho que por ahí tampoco la oposición pueda capitalizar bien, ¿cómo lo estás viendo? Sí, es el gran interrogante, ¿cómo va a ser la oposición para reorganizarse si finalmente va a haber un gran paso para el peronismo, que incluya o no al kirchnerismo, y cómo van a actuar los gobernadores? Menuda decisión, esa es una decisión clave. Exacto, sí. El tema es, a medida que se acercan las elecciones, va a aumentar la confrontación y la diferenciación. Digamos, el peronismo, que hasta ahora había tenido una actitud más amable, amigable, racional, les gusta decir a ellos, o suena mal eso, ¿no? Sí, suena despectivo con los que tienen una posición más confrontativa, porque en definitiva serían irracionales. Bueno, en definitiva, cómo se reordene ese espacio va a ser en parte, yo creo, lo que termine de definir qué va a pasar en 2019, pero no sé si recordamos todos, hasta hace 2-3 meses era, bueno, Macri 2019 ya está, reelección, y en 2000 vamos a ver qué hacemos en 2023. Y ahora se vuelve a poner como interrogante qué puede llegar a pasar en las elecciones del año que viene, ¿no? De hecho, el gobierno quiere ganar en primera vuelta, ese es el proyecto político. Claro. Bueno, yo creo que buena parte del ajuste se va a hacer este año, porque el año que viene hay que aflojar, digamos. ¿Por qué? Porque es un año electoral. Entonces, si hoy achicás mucho la obra pública, bueno, el año que viene tratás de darle un poquito más de soga, ¿no? Es así. Por eso también, perdón, ¿no? Sí, por adelante. Eso el gobierno le pone apuesta a recuperar de alguna manera este recorte que parece inevitable por el lado de la obra pública con las benditas PPP, ¿no? Con estos proyectos, digamos, de inversión privada. Ellos dicen que lo que se saque por un lado se va a terminar compensando por el otro, y que eso a la larga va a empalmar un mejor nivel de actividad y de empleo. Ahora, hablando con los empresarios, lo que te dicen es, eso puede ocurrir, pero en ningún caso se va a ver este año. O sea, en cualquier caso, eso va a empezar a motorizarse a partir de enero del año que viene, ¿no? Un poco en ese sentido abonaría esta teoría de guardar las buenas noticias para el año que viene, que es un año electoral. Daniel, hay algo, teniendo en cuenta que el presupuesto, creo que el 76% es gasto social o inversión social, ¿cuál es el margen que tiene Duhovne para bajar el gasto? O el gobierno. Parte del esta es margen, la gran pregunta que nos porque todos dicen bajar, pero nadie. Parte del margen te lo explican los subsidios a los servicios públicos, ¿no? Donde hay donde juega el gobierno y juega la oposición. Como comentaba
Acá el amigo, en el interior del país todas las tarifas ¿Cuál son altas y en Córdoba el gobernador acaba de decir que en Buenos Aires tiene las tarifas más bajas subsidiadas por el interior. Lo que pasa es que hay como una contradicción, porque por un lado se pide que se equiparen las tarifas y por el otro lado se manda a los diputados a votar en contra del aumento de tarifa. Digo, la forma de equilibrar las tarifas es que suban en Buenos Aires, digamos, sí, ¿no? Pero bueno, me parece que una de las formas que tiene de reducir el tema del déficit y el gasto va por el lado de los subsidios. Lo otro, bueno, me parece que el gobierno está claro que no va a ir por el lado de la gente, por el lado del empleo, más allá de que le va a pedir a las provincias que controlen el empleo a partir de lo que en algunos casos detectaron, que en el último año mejoraron las cuentas fiscales de las provincias y también mejoró el empleo, aumentaron el empleo. Me parece que parte de esto de por dónde transita el acuerdo va a ser por ese lado. Y después, me parece que sí, un tema político clave respecto del año que viene. La Argentina demostró que cuando hay inestabilidad cambiaria, vos tenés inestabilidad en la inflación, golpeás el bolsillo de la gente y que eso es antipolítico, para ponerlo de alguna forma. Me parece que lo que van a tratar de controlar, cambiando el diagnóstico de lo que era originalmente, de que podía frenar la inflación subiendo la tasa de interés, ahora es subiendo la tasa de interés, pero también tratando de estabilizar al dólar, porque si no eso se traslada automáticamente a la inflación y te hace caer el poder de compra del salario. Ahora, Javier, Macri sigue diciendo, si sale esta ley, la veto. ¿Está dispuesto a...? Y es que a ver, primero me parece que lo dice porque lo va a hacer, lo dice para instar al Congreso, por lo menos a la Cámara de Senadores, para que no siga avanzando con el tema, pero además lo da como mensaje... ¿Esto se decide mañana, no? El miércoles. Pero no se va a votar, se va a seguir... Al Senado también le conviene seguir estirando el tema, sobre todo a Pichetto. Pero me parece que lo que Macri tiene decidido es apostar fuerte al veto como una herramienta de mensaje hacia los inversores, hacia los mercados, esa entelequia llamada los mercados, que vieron en diciembre que la política monetaria argentina pasaba del Banco Central a la jefatura de gabinete y no lo vieron bien, y ahora necesitan esta señal para decir, bueno, la Argentina, ¿la maneja un gobierno o la maneja la oposición frustrándole un aumento de tarifas que estaba postergado desde hace años? Me parece que ese es el mensaje fundamental de Macri. Ahora, en el caso de Tucumán, por ejemplo, no conozco la composición de acá en Ciudad de Buenos Aires. Casi el 50% de la tarifa de la luz son impuestos. Y acá más o menos 40%. Sí. 22, en la Argentina todo el 50% es impuesto. Sí. Entre impuesto nacional y tasa, ¿no? Pero hay impuestos que no tienen que ver ni siquiera con la luz, porque por ejemplo si está el IVA nacional, ahí podría hacer eso es lo que le pedía Urtubey a Macri, pero también tenés casi el 30% de impuestos municipales. Exacto. Se subieron en algún momento. Bueno, ahí tenemos un tema central que da para otro programa. Sí. Es decir, la carga impositiva de la Argentina. Es decir, que hace que una tarifa tenga esa magnitud de impuestos y que un empresario no pueda ser competitivo en la Argentina hoy. Bueno, ¿no? ahí yo quiero otra vez marcar la diferencia, pero porque necesariamente los impuestos no son malos porque necesariamente, digo, ¿no? O sea, lo que habría que plantear es, bueno, quiénes lo recaudan y qué se hace con esa recaudación, y en principio, bueno, si eso genera una distorsión o no, y en favor de quién. Digamos, ¿no? Si claramente en la Ciudad de Buenos Aires los servicios venían sumamente atrasados. Me acuerdo que el kirchnerismo había intentado en su momento eliminar los subsidios en la Ciudad de Buenos Aires, en algunos barrios, y se armó un despelote político importantísimo, tuvo que dar marcha atrás. Está claro que hay que corregir ese tema y que sobre todo genera un problema histórico de la Argentina, que es digamos, el problema de la cuenta externa, digamos, el problema de la falta de dólares. Pero bueno, el tema impositivo, si vos a raíz de recaudar impuestos altos y tener una presión tributaria alta, generás contraprestaciones y se genera un Estado que da a la gente servicios, bueno, está bien. Bueno, Franklin decía que Estados Unidos se iba a hacer grande por dos cosas: por cumplir con la ley y pagar impuestos. Ahora, yo no sé si era la magnitud. Estaba hablando de la magnitud de los impuestos en la Argentina, no en lo la sé. Argentina tenés un récord de presión tributaria, ¿no? Bajó en los últimos años con el tema de las retenciones, que ahora se está pensando, no sé si no se van a demorar en esto del ajuste fiscal de ¿Pueden volver jóvenes, las no sé retenciones? si no va a incluir la demora
en la baja de las retenciones para la soja, que me parece que es otra medida de poder equilibrar por el lado de los ingresos, no por el lado de la baja del gasto. Porque, como decías vos, Clara, me parece que en la Argentina más del 60% del gasto está indexado, que son salarios, asignación universal por hijo, jubilaciones y todos los planes sociales. Eso está es muy difícil. Sí, pero salarios se están cerrando a la baja con respecto a la inflación. Las jubilaciones y la AUH se cambió la fórmula para reducir el gasto en jubilaciones y en AUH. Pero sigue estando por arriba de la inflación. Siguen estando por arriba de la inflación. Estuvo el año pasado, no sé si este año van a terminar, supongo que este año van a terminar por debajo de la inflación, o desde ya con la suba del dólar vas a tener un impacto inflacionario y es probable que este año no le ganen a la inflación. Claro, pero el año pasado le ganaron. Pero claramente es menos de lo que hubieran ganado con la fórmula anterior. Sí, claro. Entonces vos decís, bueno, a los jubilados les están recortando. Digo, para que veamos quiénes son los sectores que ganan y pierden en la Argentina, digamos, ¿no? Porque los fondos de inversión se llevan con las LEVAC el 40% y una ganancia en términos reales. Los jubilados están empatando con suerte con la inflación, pero están perdiendo respecto de lo que ganaban antes. Y yo ahora ya no me acuerdo, y tampoco se lo acordaba en su momento el presidente, pero cuánto es la jubilación mínima, y no creo que nadie pueda vivir en Argentina con la jubilación mínima, si no tiene ayuda de un familiar. O sea que es complejo el escenario, ¿no? Es muy difícil, además con una cantidad de negociaciones cruzadas alucinantes. Bueno, les quiero, antes de cerrar este bloque, plantear el tema de algunas cosas que están pasando en los medios, ¿no? Esa cosa exacerbada, sobreactuada que hablábamos, ¿no? Estaba pensando lo de Cunio con Silvia Mercado, corte antisemita, pero además da la sensación de que los medios están muy nutriéndose en el escándalo y en las descalificaciones, ¿no? Quisiera, ustedes como editores, cada uno de ustedes en sus medios, ¿qué opinan de esto? ¿Qué es lo que nos está pasando? Bueno, ¿Es la presión del rating? No sé. Bueno, primero que hay toda una nueva forma de comunicación que está relacionado con esto de trabajar para los clics, ¿no? De trabajar en función de lo que te dan las redes o en función de lo que te dan las distintas variantes que tenés donde el periodismo actual se canaliza. Me parece que lo que es el periodismo tradicional, ¿no? Del papel y de las webs relacionadas con los medios de papel, hay cierta correspondencia con lo que es el periodismo tradicional. Ahora, lo que es cierto es que si en algunos años, hace 10 años atrás, se discutía entre si la noticiabilidad le iba a ganar al entretenimiento, bueno, está claro hoy, ¿no? El entretenimiento le gana a la noticiabilidad. Se corrió la línea, Alejandra. Exactamente. Sí, bueno, lo del episodio de Crónica fue lamentable y a mí me... ¿Y bien la gente de Crónica? Muy bien. Señor. Muy bien. Han difundido... Porque Cunio tenía un programa de buena audiencia para lo que era Crónica. Entonces, la decisión que toma hay que destacarlo también. Y además él comercializaba el espacio suyo y el de Chiche Helblum. A mí me toca, me siento parte afectada porque yo soy columnista de Silvia Mercado en ese programa, con lo cual tuvimos un jueves muy difícil el jueves pasado, pero sí, coincido con vos, me parece que era muy necesario que el canal se pronunciara y que se pronunciara en el sentido de, esto, que la vehemencia o priorizar las emociones personales frente a la información hackea al periodismo. El insulto, porque la vehemencia es lindo, pero el insulto, la descalificación, digo... Eso te pasa por cuando, esto y por a quien le toque. Argumento, ¿no? Claro. Me parece. Uno descalifica al otro cuando no tenés argumento para hacer un debate de ideas. Me parece que ahí también las redes sociales ayudan mucho a exacerbar esto. Desde los canales de televisión, desde algunas emisoras de radio. Me parece que entramos todos en una locura de que cuanto más se grita, más audiencia o más repercusión se puede tener. Y me parece que eso debería igual llevarnos, sobre todo a nosotros, a los periodistas, a examinar y autoexaminar nuestro rol y nuestro trabajo, porque hay mucha gente muy enardecida. Estamos un poquito pavos reales, ¿no? Pavos reales, ¿no? Yo les digo pavos reales. Entonces, ¿no? Y aparte, perdóname, en relación a lo que dice Javier, hay como un ida y vuelta en términos, bueno, ¿y qué dicen las redes? Y a partir de eso construir noticias, y a partir de eso construir noticiabilidad, que en algunos casos está basado en noticias falsas
o en todo lo que es esto de generar algún tipo de gancho agarrado de algo, pero que tenga poco que ver con la edición. 10 segundos porque nos cortan. A ver. Complicadísimo tratarlo en 10 segundos, Dale. pero digo, para mí el tema de fondo es, los medios de comunicación necesitan tener grandes audiencias para poder conseguir financiarse. Para mí el tema de fondo es cómo los medios de comunicación se financian, porque esto te hace más depender de tener que conseguir un buen rating, de tener que conseguir muchos clics, de tener que conseguir mucha audiencia. ¿Y eso cómo lo conseguís? Con espectacularidad, agresión, frases rimbombantes, etc. La gente después te castiga, espero. Vos tenés dudas. Es para discutir. Lo podemos discutir en largo. otro Claro. programa. Cerraca muy cortito. Creo dicen, que hay un 5. nivel de crispación muy alto y son las redes sociales uno de los escenarios más evidentes, y los medios caemos un poco en esa trampa, ¿no? De subirnos a esa crispación. Sí, porque no solo se da en la política, sino en el deporte. Yo también a veces escucho cosas. En cualquier lado. Lo que decía Javier es clave, las redes sociales son como... El otro día contesté en Twitter un tuit que me pareció no muy atinado de Juan José Campanella. Me mataron. Sí. Me mataron. Sí. Me mataron. Pero de cualquier lado te matan, Pero de ¿no? cualquier Por donde lado. hubiese sido te hubiesen matado. Claro. Era un tuit crítico para el periodismo y yo le respondí a Campanella y me mataron. ¿En qué sentido? Están todos locos. A los 5, muchísimas gracias. Gracias. 2 corresponsales de primer nivel para hablar de tema Venezuela y también cómo han visto en el exterior la crisis argentina.